¿Qué tal, Ramsés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente, Ramsés. Antes de conocer un poco lo que será su participación, Ramsés, seguramente ha estado atento. ¿Cuál es el balance de los foros que ya han ocurrido en este Parlamento? ¿Cuál es el balance que hace usted de estos trabajos, de estas declaraciones, de estos especialistas que estamos escuchando hablar, Ramsés? Bueno, lo que yo veo es que hay mucha información. Ujú. No estoy viendo quién esté haciendo una minuta o una recopilación de los datos y tratando de sacar lo más importante, ya no solo para la explicación, sino su aplicación, no en el cambio de la Constitución, sino para beneficiar al mercado, sobre todo en el sector eléctrico. Y la otra cosa que veo, Carlos, hay mucha confusión en cuanto al léxico que se está utilizando, porque veo que está muy cargado desde el punto de vista de político ideológico y no desde un punto de vista técnico económico, muchas de las intervenciones que estoy viendo. Yo creo que lo importante aquí es establecer cuál va a ser el mecanismo, no en el sentido de cambiar la Constitución, sino de los problemas que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los privados sean resueltos entre ellos y que cada uno de los usuarios tengamos la mejor calidad y sobre todo la energía en el futuro. Muy bien, Ramsés. He estado escuchando yo algunas opiniones y he estado escuchando también cosas que ocurrieron, por ejemplo, la semana pasada, cuando no se dio la participación de Carlos Salazar Lomenín, el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, y platiqué aquí en estos mismos micrófonos con el diputado del PAN, Ignacio Loyola, quien decía palabras más, palabras menos, pero básicamente esta era la idea, Ramsés, que no iban a tomar en cuenta lo que se decía en los foros y que él lo consideraba como que estaban haciéndoles perder el tiempo. ¿Llegaríamos incluso a este nivel, Ramsés, de que no se vaya a tomar en cuenta nada de lo que los especialistas están diciendo, ahora que usted nos dice que parece que ninguna persona está tomando la minuta? Pues la verdad es que con la historia que tenemos sobre el punto de debate de la reforma energética y todo lo que hemos observado hoy en día en las últimas fechas, yo creo que vamos a ver 48, 72, 30 o 20 días, lo que tarde la discusión en la Cámara de Diputados, pero la realidad es una. ¿Qué va a pasar si es positivo o negativo? ¿Qué sigue después de esto, Carlos? Porque todo el mundo vamos a tener un dato en el presente, pero en el futuro no estoy observando ninguna planeación. Y esto yo quiero llevar a colación porque la semana pasada que tuvimos la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, el mensaje principal que fue después de su escrito que estuvo en la parte de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, lo que comentó ella de su visita, es que básicamente está bien, somos socios comerciales, pero la realidad es que no tengo claro cuál es tu plan de largo plazo para tener una transición energética. Y yo creo que aquí lo que estamos hablando en los parlamentos es el hoy, pero no se están puntualizando cuál es el futuro. Y te digo una cosa, Carlos, me extraña mucho que tenemos hoy en día el partido Morena, cualquiera que haya sido que haya metido la propuesta, el día 5 de febrero del 2020 metieron una propuesta que se llamó Planeación Estratégica Homogénea de Largo Plazo, en donde básicamente decían que se tienen que hacer planes de largo plazo porque siempre los hacemos sexenales. Creo que es lo que debemos estar, perdiendo el tiempo, que mejor hacer una ley de planeación de largo plazo y no lo que ya nos costó mucho trabajo los últimos 5 años en tratar de modificarlo y creer que con la modificación alguien después del 2024 no lo vaya a cambiar. Sabemos que aquí en México cada administración que llega lo cambia a lo que él cree conveniente en su momento dado. Muy bien, pues sí. ¿Y esto es la parte, Ramsés, de lo que usted va a decir en su participación? Parte de lo que voy a comentar es que la reforma energética sí es importante que se dé su continuidad, Uh-huh. porque datos que he observado en la Secretaría de Economía, antes de la reforma energética, la inversión extranjera directa, lo que era referente al sector energético, solo correspondía a no más del 3%. Okay. Hoy, al tercer trimestre del 2021, que están cerrando y faltan los datos de 2024, perdón, de 2021, cuarto trimestre, observé que es casi el 20%, es decir, del 2015 a la fecha ha crecido casi un 17% la inversión extranjera directa en el sector energético. La pregunta aquí es, ¿funciona o no funciona en tener divisas y sobre todo ingresos y riesgo financiero que lo haga un privado a que lo esté realizando Pemex o la Comisión Federal de Electricidad?
con todo lo que esto implica, ¿no? Que lo que han dicho las personas quienes fueron colocados en esta columna, ¿no? Que dicen en contra de la reforma, bueno, lo que señalan es que ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad están listas, no han estado listas y parece que no lo van a estar para poder llevar a cabo todo este trabajo, Ramsés. Sí, y nada más para comentar sobre un dato, algo muy importante, Carlos, se ha dicho que la Comisión Federal de Electricidad tiene un problema en cuanto en el mercado del sector eléctrico. Y voy a hacer un paréntesis. A ver, lo importante del negocio del sector eléctrico no es la generación de la electricidad, sino es que a quién la comercializas y quién te la va a comprar como usuario final. Y lo importante aquí es que revisando los datos del 2021, más o menos al mes de diciembre, estuvimos revisando cuánto es lo que genera la Comisión Federal de Electricidad y genera el 43%. Los productores independientes casi el 28% y los de largo plazo, las subastas, el 5%. Estos dos últimos, los permisos solo pueden vender o entregar la electricidad al CFE. Entonces CFE está controlando de lo que se genera en este país, el 76% del total de la generación de la electricidad. La pregunta aquí es, ¿por qué quieres cambiar la Constitución si ya controlas la comercialización del 76%? ¿Sabes, Carlos, dónde debemos de estar discutiendo? ¿Dónde? Cuando tengas oportunidad en tu casa, Ajá. revisa tu recibo, en la parte izquierda dice costos de generación de la electricidad y te sale un desglose. Sí. El 45 al 50% de cada kilowatt y cada peso que estás pagando está en la transmisión y distribución, y la generación de la electricidad o la energía solo es el 25%. Ahí tenemos que estar discutiendo por qué sale tan caro transmitir y distribuir la electricidad en el servicio doméstico cuando hay más de 40 millones de usuarios que hoy en día con la inflación que estamos viendo, ahí podríamos disminuir los costos. Ahí se podrían disminuir los costos en eso. Es una idea interesante, Ramsés. Pero bueno, pareciera que... No pareciera. La verdad es que la discusión más bien está muy cargada de ideología, ¿no? Más que de datos concretos como este o de opciones como este que usted menciona. Sí, y otro que estuvimos haciendo un análisis, y te acuerdas que nosotros dependíamos de los ingresos petroleros en el 2012 más o menos, como el 40% más o menos. Ajá. Hoy con la reforma energética solo estamos dependiendo casi del 18%. Sí. ¿Y sabes qué es lo que nos está ayudando a compensar? El Fondo Mexicano del Petróleo, Claro, que es sí. y el IEPS, porque acuérdate que anteriormente de la reforma energética era un subsidio que daba el gobierno para mantener los precios de la gasolina por debajo de la inflación. Ahora el IEPS se utiliza con un mayor estímulo, un menor estímulo, pero fíjate que representan casi 300,000 millones de pesos. Y hoy en la mañana, revisando otro análisis, Carlos, resulta ser que Estados Unidos, fíjate, Ajá. tiene ingresos por impuestos de 80,000 millones de dólares de gasolina y diésel, y nosotros solo con el IEPS el 15,000 millones de dólares al año. Me imagino. En el año 2050, Estados Unidos solo va a tener de ingresos de combustibles, de acuerdo a su política que tienen hoy de día y su reforma energética que sacaron en 2020, solo van a ser 4,000 millones de dólares. Sí. ¿Por qué? Porque están presionando su transición energética a energías renovables y limpias. Gracias, Ramsés. Sí, ahí está el secreto, exactamente. Gracias por hacernos reflexionar sobre esto, Ramsés. Muy amable. Gracias, que tengan buen día y cuídense.